Buenas tardes. Hoy vamos a ver cómo funciona o cómo la operacionalización de la función BD. La función BD, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para extraer información de nuestra base de datos. Para lo anterior vamos a utilizar la base de datos que ustedes observan. Tengo en el lado izquierdo de mi pantalla, ¿sí? Es básicamente una base de datos que contiene nombre, edad, estatura y nota, ¿sí? Con la anterior pues vamos a mirar cómo es la función BD. Formar una función BD es muy sencillo. Yo lo puedo hacer de dos maneras, la manera larga y la manera corta. La manera larga yo lo que hago es armar la función paso a paso, y en la manera corta lo hago por medio de mis argumentos de función. Vamos a empezar de la manera larga. Para utilizar una función, pues recordemos, básicamente yo puedo empezar con el igual o con el más. En este caso pues ustedes recuerdan que para mí es más práctico el más, para evitar darle shift y volver a shift 0, es más rápido darle el más. Escribo primero la palabra D y automáticamente él me despliega todas las opciones que yo tengo de la función BD. Aquí podemos encontrar la función BD, que me va a permitir contar los datos, la desviación estándar con desves, extraer un dato, el dato máximo, el dato mínimo, producto que me va a permitir a mí en un momento multiplicar la información que tiene la base de datos, sumarlas, y la varianza. Estas de desviación estándar y varianza pues ya son temas de estadística que digamos los estudiantes de la universidad pues empiezan a ver del programa empiezan a ver desde tercer semestre. Vamos a hacer el ejemplo con nuestra opción B de contar. Para lo anterior pues yo doy doble clic, ella me pide el primer argumento de la función, que se llama base de datos. Aquí corresponde a toda esta base de datos que yo tengo aquí. Es importante entender que yo debo resaltarla desde los títulos hasta el último dato que tiene la base de datos, porque él va a traer información o va a analizar información de toda la base de datos, ¿sí? Entonces, si ustedes observan acá, al subrayarla, ella me muestra un nombre de estudiantes, y ya le voy a explicar el por qué. Yo subrayo, voy a devolverme un poco para que entendamos bien este concepto y lo tengamos más claro. Déjenme un segundo y verán. Entonces, devolvemos, damos otra vez nuestra función BD y vamos a contar, y abrimos nuevamente nuestro paréntesis y nos pide base de datos. Nos pide base de datos, recordemos, pues básicamente es sombrear toda nuestra base de datos. Ella me va a aparecer aquí un dato que me dice que esta base de datos corresponde desde la celda B4 hasta la celda E31, o sea, desde esta que estamos aquí, nombre, hasta nuestro último dato, que sería el de la calificación de Ana, que sería el E31. ¿Listo? Le voy a dar punto y coma para que me pida el siguiente argumento de la función. Me dice nombre de campo. Para nombre de campo es importante que vamos directamente donde esté el nombre de la columna. ¿Por qué? Porque, digamos, si usted se equivoca al digitar en minúsculas o escribe erróneamente el nombre como está grabada o está marcada la columna, no te va a funcionar la fórmula. Entonces, para mayor inconveniente, pues uno le da directamente en la celda, ¿sí? Entonces, el nombre de campo corresponde a el nombre de la columna de la cual yo quiero extraer la información. Entonces, digámoslo que en este caso, con esta función B de contar, pues voy a contar cuántos campos hay en esa columna. Para lo anterior, entonces doy punto y coma y me dice criterios. Los criterios corresponden a los datos numéricos que están en la columna como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo sombree los datos de la columna de la cual yo quiero extraer la información, pues yo solamente voy a sombrear los datos numéricos, no voy a sombrear en este caso edad, ¿sí? Yo le puedo sombrear acá, pero ella me va a contar desde edad y me va a salir me va a salir un dato errado. O lo otro que puede ocurrir es que recuerden que con la función BD yo puedo contar, sumar, sacar promedios y multiplicar, desviación estándar y todas las demás. Y edad pues no es un dato numérico, o sea que si yo sombreo desde edad me va a salir un error, porque definitivamente pues uno va a poder multiplicar un número por edad, ¿sí? Porque edad es un dato de texto no numérico. Cierro mi paréntesis y automáticamente él me dice que hay 27 datos en esa columna de la base de datos. Claro, usted dirá, pues digámoslo, no es tan útil ese dato, porque yo en un momento yo puedo sombrear y puedo sacar los datos de una manera más fácil, ¿sí? Digámoslo que la manera de cuando uno puede sacarle
digámoslo, mayor provecho a la función BD es cuando yo ya coloco argumentos de inclusión o de exclusión de la información. Miremos este ejemplo aquí. Yo estoy diciendo que necesito contar los datos que corresponden a las edades menores a 37 años. Pues, escoger desde esta columna edad y que solamente me cuente los datos que van desde el 38 en adelante, porque aquí estamos viendo que es mayor a 37, me contaría desde 38 en adelante. Claro, ya no serían 27, se me cambia el resultado. En este caso, esta base de datos está organizada, pues digámoslo, de menor a mayor, sería más fácil contar y es un poco corta, pero volvemos al caso de que cuando las bases de datos son mucho más extensas, pues es más complicado, ¿sí? Entonces, yo digámoslo, para poder armar esto de una manera más corta, pues yo lo puedo, digámoslo, yo les decía a ustedes que podemos buscarlo en nuestra pestaña de fórmulas en las que, digámoslo, tenemos normalmente. Pero si ustedes observan aquí, yo no tengo la de base de datos. En este caso, ¿yo qué debería hacer? Pues me voy acá a donde dice nuestra fx y esto se llama normalmente insertar función. Yo doy clic en insertar función y ella me va a mostrar este cuadrito donde me muestra pues donde yo puedo buscar la función de varias maneras. O coloco aquí en la descripción de qué hace la función o la busco dentro de las que están acá, ¿sí? Financieras, están fecha y hora, que corresponden a algunas de las que tenemos acá. En este caso, la que yo necesito, la que yo utilizaría, se llama normalmente base de datos. Como ustedes lo observan, es aquí, de ahí su nombre de BD. En este caso, pues me están pidiendo contar las edades superiores a 37 años. Entonces voy a la opción BD contar y doy doble clic. Y automáticamente pues me van a salir mis argumentos de función. Mi base de datos, pues recordemos que es subrayar toda la base de datos, ¿sí? El nombre del campo, pues entonces en este caso necesitamos el nombre de la columna edad. Y en los criterios, entonces aquí es importante que los criterios yo ya los tenga armados aparte y los tenga de una manera vertical. Si yo los coloco de manera horizontal, no me va a funcionar el Excel, ¿sí? Porque pues ya esto es una manera como está programado este programa, esta opción de Office. Entonces yo subrayo los dos, o sea que básicamente mis criterios H16 y H17, y me está diciendo que aquí son 8 solamente las personas que cumplen, o sea, las edades que cumplen este criterio, mayores a 37. Debe aceptar, ¿sí? Entonces aquí ya podríamos usarlo. Claro, la otra opción que yo les decía, o se vuelve un poco engorroso o un poco aburrido, es estar sombreando, ¿sí? Porque es un poco complicado, o sea, digámoslo complicado, no, es un poco desgastante tener cada vez que yo utilice una base de datos, tener que estar sombreando todo otra vez. Para evitar esto, yo lo que puedo hacer es nombrar la base de datos. Yo le coloco un nombre y ahora aquí en adelante yo no necesitaré sombrear, sino solamente escribir el nombre y ella automáticamente me lo traen. Si ustedes observaron en la primera vez cuando yo empecé a hacer el ejemplo, el primer ejemplo me salía la palabra estudiantes, era porque yo ya había nombrado esta base de datos de estudiantes, entonces por eso él me la traía cuando yo la sombreaba, porque me dice, esto corresponde al dato de estudiantes. ¿Cómo la nombro? Pues lo que yo hago es sombrear mi base de datos por una vez. Me voy acá donde está en el cuadro de nombres, donde yo ubico normalmente la celda donde está ubicado mi cursor, doy clic y automáticamente se convierte azul. Aquí yo le coloco el nombre que yo deseo con el cual yo deseo nombrar mi base de datos. Es importante que los nombres no sean muy largos y se correspondan a una sola palabra. Si usted coloca, por ejemplo, estudiantes de quinto, pues no le puede colocar con espacio, debe colocarlo conjunto, por poner un ejemplo. Si es una sola palabra con la cual usted las nombra. Aquí ya quedó nombrada mi base de datos. ¿Cómo me di cuenta que sí funcionó? Pues yo le doy clic aquí donde dice estudiantes y ustedes observan que ya lo sombrea. Y si quiero, yo también puedo sombrear los datos de las columnas si yo quisiera hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, solamente sombreo los datos de las columnas, voy a lo mismo y le coloco acá estatura. Enter y ya quedó grabado. ¿Sí? Entonces yo aquí ya le doy estatura y automáticamente me lo trae. Entonces vamos a armar cuánto nos suman las estaturas mayores a 83. Entonces voy a hacerlo por acá de la manera larga para que no se nos olvide. Entonces yo le doy BD suma, ¿sí? Automáticamente aquí me lo trae. Yo le doy doble clic y me dice base de datos, pues ya sabemos que nuestra base de datos se llama estudiantes. Automáticamente ya me la trae aquí, yo le doy doble clic y ya me la está trayendo. ¿Sí lo ven? Doy punto y coma
y en estatura le doy clic en el nombre de estatura, en el nombre de la columna. Y por último, punto y coma, pues voy a traer los criterios que ya previamente he armado. Cierro el paréntesis, doy enter y automáticamente pues él me trae la suma de las estaturas que son inferiores a 1,83. ¿Listo? Espero les quede claro y nos vemos en la clase.